A tener en los estudios a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. Bienvenida, gracias por estar por acá. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bueno, me imagino que por estas horas trabajando mucho en el presupuesto quinquenal. Entre otras cosas, sí, es prioridad, sin duda. Estamos primero trabajando, por supuesto, con los equipos del ministerio, ¿no? Los que integran las direcciones, con buena participación además también de los funcionarios. Hicimos una tarea interesante de abrir los espacios de intercambio, recorriendo el país también, sumándonos a una gira bien importante, digamos, que nos parecía de orden, primero para conocer los funcionarios que el Ministerio tiene en distintos departamentos del país, de distintas direcciones, y sobre todo también una instancia de intercambio con los gobiernos departamentales y con legisladores de todos los partidos políticos de ese departamento en el que estamos, al que vamos, un poco para poner en común prioridades, necesidades y tratar de construir acuerdos, ¿no? Nosotros entendemos que el presupuesto es una expresión importantísima de lo que el gobierno se fijó como prioridades, parte de nuestro programa de gobierno obviamente, pero que también tiene que tener la flexibilidad para recoger lo que en el territorio está sucediendo y se necesita, porque bueno, fue parte también de las premisas del presidente Orsi, ¿no? De hacer mucho a partir de la cercanía, y eso implica estar presentes. ¿Y cuáles son esos énfasis y cuáles son esos temas que aparecen en el territorio? Porque, por ejemplo, en este momento estoy pensando todo lo que ha planteado el Nobel Intendente de Cerro Largo, de la situación de la caminería rural, que es algo que él dijo, bueno, cuando yo salí a esa campaña era lo que la gente me reclamaba por la caminería rural. Y bueno, Sí. y entonces, cómo hacer énfasis y cómo estar también con los temas del territorio. Sin duda. Lo planteó el intendente de Cerro Largo, pero también lo planteó el intendente de Florida, lo planteó el intendente de Durazno, de Paysandú, Maldonado incluso, que es lo planteaba el intendente Abella. Bueno, nosotros no tenemos la producción, pero la producción pasa por acá, ¿verdad? Bueno, sin duda, Canelones. Lo cierto es que ahí nosotros estamos también participando de la Comisión Sectorial de Descentralización, comisión que funciona en el ámbito del Congreso de Intendentes, y se definen proyectos importantes, sustantivos, digamos, para las realidades departamentales, y a partir de ahí queremos trabajar en conjunto para ver cuáles son las mejores herramientas para abordar la situación de la caminería rural, sobre todo porque la caminería rural, que lo decíamos, esto no se resuelve por cambiar de jurisdicción, que deje de ser departamental, como lo es ahora, de responsabilidad de los gobiernos departamentales, y pase al Ministerio de Transporte. Eso no te resuelve la situación de que se necesitan recursos, pero también se necesita una mirada estratégica de un transporte de carga que ha cambiado, ¿no? Nosotros teníamos fines de la década del 90, principios de la década del 2000, unos 4 millones de toneladas más o menos que transitaban por nuestras rutas. Hoy tenemos 40 millones de toneladas. En una diversidad, además de producciones y de cargas que se han ido extendiendo a determinados territorios que no lo tenían. Lo forestal es un crecimiento importante que dejó de concentrarse solamente en el norte. Entonces, eso implica abordar conjuntamente las mejores soluciones. Y eso es lo que vamos a transitar, ¿no? Para poder dar respuesta también, o por lo menos colaborar con una realidad de la caminería rural que trasciende las jurisdicciones. Uh-huh. Recuerdo haber hablado contigo hace un tiempo sobre el tema de la movilidad. Sé que es una de tus prioridades y preocupaciones también. Es un tema que estuvo presente en la campaña nacional, estuvo presente en la campaña departamental también, allí, ¿no? Con las posturas del hoy intendente de Montevideo, del hoy intendente de Canelones. ¿Se ha podido avanzar algo en estos meses? ¿Cuál es la mirada del ministerio? Sí, y la intendenta de San José También. también. Es verdad, ese apunte vale porque estamos hablando no solo de Montevideo, ¿no? Estamos hablando de toda la zona metropolitana, ¿no? Exactamente. Ahí tenemos el 60% de la población, un crecimiento muy importante también de Ciudad del Plata. Y ahí tenemos varias cosas. Primero, porque como tú bien decís, esto no empezó el 1 de marzo, ya venían definiciones programáticas, y ahí se empezó, en todo caso, a acelerar un proceso de trabajar para tener la información técnica, todos los recaudos, a los efectos de tomar decisiones correspondientes a cuáles son las mejores soluciones. Tenemos un diagnóstico, tenemos un objetivo que es mejorar
el transporte público para la ciudadanía, que la gente destine menos tiempo, ¿verdad? Entre que sale de su casa y va a trabajar o al estudio o cualquier actividad que cada vez más, que obviamente sea confiable, que obviamente sea seguro, de calidad. Eso implica la necesidad de definir, de identificar los puntos más complejos de las ciudades, tener ahí definiciones de obra. Se han hecho consultorías muy importantes, que hemos tenido apoyo de la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo, y en virtud de eso hoy se han entregado muchísimos de esos estudios. Estamos en la etapa de que las intendencias han recibido esa documentación, por supuesto con todos los servicios técnicos analizándolo, para que podamos empezar con celeridad una etapa de encuentro para la toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. En su momento Falero había dicho que que el Uruguay necesita un nuevo shock de infraestructura. ¿Es así? ¿El país lo necesita? Bueno, yo en realidad me parece que a veces los shocks te dejan la sensación después cómo se mantiene y se sostiene, ¿no? Porque no es hacer y después cada uno que se arregle como pueda. Nosotros tenemos la definición de lo que queremos es consolidar la inversión que se ha hecho en los últimos 10 años en la infraestructura del país, y esto implica que tiene que haber una prioridad para mantener esa infraestructura, para rehabilitar otros tramos y por supuesto para resolver algunos problemas, sobre todo de puentes, que son conectores importantísimos en los que todavía hay un rezago. Entonces, ese es nuestro camino. Y hacerlo sobre la base de que el Ministerio tome la definición estratégica de cuáles son las obras prioritarias, ¿verdad? Nosotros entendemos que hay un socio fundamental que tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el sector privado, que además es un sector privado muy serio, que conoce el territorio, que tiene mucha capacidad de propuesta, pero queremos decir nosotros cuáles son las obras que entendemos en términos estratégicos deben hacerse primero. Vos decís porque hay de pronto muchos proyectos que se ofrecen, de pronto hasta aparecen en los medios de comunicación, pero ¿esas son las prioridades del Ministerio o las fija el Ministerio? El Ministerio las tiene que definir, ¿verdad? El Ministerio tiene que tener la capacidad de planificar, interactuando con otros organismos del Estado que tienen incidencia, industria, vivienda, economía sin duda, ¿no es cierto? Pero también ganadería, pero también tiene que tener la posibilidad de mantener los ámbitos de intercambio con el sector privado. No estamos diciendo que queden afuera. Lo que queremos es recuperar ese rol de planificador estratégico que tiene que tener. Nosotros hace unos días conversábamos con el ex ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, el senador Heber, y él decía que lo que pasó con el ferrocarril central, cuando nosotros le preguntábamos precisamente, ¿no?, por esa negociación que tuvo que hacer el gobierno para pagar 140 millones de dólares, es que lo que sucedió ahí es que no se pagó porque, entre otras cosas, el grupo empresarial había incumplido los contratos y que la recomendación técnica era que esa plata no había que pagarla en ese momento, que no hubo como algo así como voluntad de dejarlo de herencia, sino el grupo empresarial no había cumplido. Independientemente de esta situación puntual, ¿cuál es tu visión del ferrocarril central, de cómo ha sido todo este tránsito del tema? Sí, ahí fundamentalmente el Ministerio asume con un arbitraje y una demanda internacional, y lo que intentamos hacer primero es resolver eso, pero sobre todo bajo el convencimiento de que esto es una infraestructura que vino para quedarse, es una infraestructura que mejora las condiciones de competitividad del país, porque impacta en los costos, ¿verdad? Y eso implica mejores condiciones para la carga y para la producción. Y estamos en este momento con el liderazgo del proyecto, resolviendo problemas que quedaron en un proyecto, en una inversión que es histórica, y tratando además de avanzar en el plan maestro, que implica hacia dónde tiene que seguir creciendo la infraestructura ferroviaria. En el día de ayer se publicó un llamado en la Corporación Nacional para el Desarrollo a partir de un acuerdo que tenemos con el Banco Andino de Fomento, justamente para ver cuáles son las áreas en donde esta definición de extensión, de ampliación de la infraestructura ferroviaria es más requerida o es prioritaria.
Esto implica analizar cuál es la situación de las vías, cuál es el material rodante, cuál es la demanda que tenemos hoy de carga, cuál es la futura y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, ¿no? Pero sin duda hay hacia el litoral norte, por todo lo que significa la carga que viene de Paraguay, ¿no? por la ciudad de Salto, o toda la carga que puede significar hacia el este del país, la conectividad con Río Branco, con Rivera, la posibilidad también de tener contacto con los pasos de frontera hacia Brasil. Ese es el desarrollo que queremos tener, de un modo de transporte que además no vino para competir, vino para complementarse con los otros modos de transporte, porque si hay algo que nosotros entendemos que es hacia donde avanza el mundo y el Uruguay tiene que caminar hacia ahí, y para eso hay que tomar decisiones ahora, es hacia la multimodalidad, ¿verdad? Y son complementarios. Los barcos no los vamos a sacar del agua y al tren no lo vamos a sacar de la vía, y entre uno y otro ahí está el escenario donde el transporte carretero también tiene que crecer con mejores niveles de competitividad. En ese sentido también estamos pensando en el nuevo plan de inversiones, que haya una eficiencia económica en la medida en que la inversión conecta las mallas, conecta las rutas, la secundaria con la primaria, y eso implica disminuir los tramos y las extensiones de recorrido, porque eso termina también beneficiando a la producción y a la economía. En esa misma entrevista al ex ministro Heber, hoy senador, él nos decía que el acuerdo que el gobierno anterior había firmado con la empresa Catón Nazi por la extensión del puerto, algo que el Frente Amplio en su momento había calificado como la entrega del puerto. De hecho, hubo 2 senadores que llevaron el tema a la justicia después lo terminó archivando. Él nos decía que hoy nadie habla de ese contrato. Es más, nos dijo que el gobierno y el Frente Amplio hasta incluso está de acuerdo por las ganancias que le deja al Uruguay. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Bueno, yo no voy a contestarle ni voy a comentar las opiniones del senador Heber. En todo caso, el senador tiene el ámbito parlamentario si él quiere poner su punto de vista. Yo sí lo que voy a decir es que nosotros hoy estamos trabajando con la Administración Nacional de Puerto a los efectos de mejorar la competitividad en el puerto. De hecho, fue la semana pasada una delegación, por primera vez, integrada por primera vez, porque hace muchísimo tiempo que no se hacía realmente, a salir a Paraguay, en este caso, donde es un país donde no transita mucha carga por los puertos uruguayos, a los efectos de ver cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, las dificultades que identifican, a los efectos de que podamos tomar medidas en el corto, en el mediano y en el largo plazo para recuperar carga. Y por primera vez fue en una estrategia de país, fue una delegación integrada por la Administración Nacional de Puertos, el Instituto Nacional de Logística y el Centro Nacional de Navegación, el CENAVE, ¿verdad? Que sector privado, sector público, en una estrategia de país, a tratar de hacernos cargo de resolver las dificultades que hacen que hoy los puertos uruguayos tengan una situación que hay que atender con celeridad para que recuperen carga, competitividad, porque eso es ingreso. ¿Por y qué eso perdimos esa competitividad? Hay parte de las cuestiones que recogimos ahí, pero que también las estamos recogiendo con reuniones que tenemos con la Unión de Exportadores, con las cámaras empresariales, con los operadores portuarios, con las navieras, que tienen que ver con mayor eficiencia en los servicios. Hay a veces que hay duplicación de trámites que te llevan tiempo, el tiempo es costo en la logística. Hay algunas cuestiones vinculadas a las tarifas que se están resolviendo porque se están analizando qué implica esa tarifa, ¿verdad? Hay que definir los servicios, si están diciendo lo mismo en las distintas terminales, en los muelles públicos, también en las terminales, las que están concesionadas, aún participando en la ANP, como en el caso de Cuenca del Plata. Y después hay cuestiones que tienen que ver con la capacidad que tienen hoy los puertos. Nueva Palmira hoy enfrenta una situación de que tiene dificultades por una cuestión de dimensiones que hay que analizar si ahí no hay que invertir también en ampliar el recinto portuario y la infraestructura. Hay cuestiones que tienen que ver con el fondeo, obviamente, costos asociados a veces a los tiempos de espera, que es lo que queremos mejorar para que efectivamente recuperemos competitividad en un puerto que tiene una ubicación geográfica que es privilegiada, ¿verdad? El calado que tiene natural los puertos uruguayos sigue siendo competitivo. Tenemos que mejorar los servicios asociados a eso para recuperar esa posición estratégica que tiene el país. ¿Con quién estamos perdiendo? ¿Con Argentina? ¿Con Brasil?
Yo creo que hay una cuestión importante a tener en cuenta, y es que hay a veces mayores posibilidades en Argentina, pero tiene que ver con medidas que se toman en la hidrovía, por ejemplo, ¿no? Hoy se está analizando el tamaño de los convoy. Paraguay necesita un poco más, de lo contrario tiene que partirlo, dejar una parte en puertos argentinos, ir a buscarlo. Eso incrementa los costos. Estamos trabajando en eso, también en el marco del Mercosur, donde hacía bastante tiempo que Uruguay no hacía planteos serios y rigurosos. Estamos conversando con la ministra Lucía Echeverri, hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Hasta las 18. Estamos conversando esta tarde con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. Un oyente dice: comparto con la señora ministra en que el tren de UPM influye en los costos. Evidentemente, pagar por una obra más 3 veces lo que cuesta tiene que tener una influencia importante en los costos del sistema. ¿Es así? No, a ver, yo lo primero saludar el comentario. Y lo otro, digamos, el tiempo que dedicó, pero lo otro que me parece importante tener claro es que el tren es un tren nuestro, es un tren del Uruguay, que hoy obviamente surge a instancias del desarrollo de la planta, por supuesto, y que le dio el impulso a la definición. Pero el tren es del país. Ese tren tiene capacidades, esa infraestructura del ferrocarril central tiene capacidad para 2 millones de toneladas más. Hoy nosotros tenemos la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario trabajando con otras cargas para que se cumplan y podamos constituir las condiciones para que también se trasladen por el ferrocarril central. Entonces, no es el tren de UPM. Es más, nosotros asumimos y lo primero que hicimos fue empezar a trabajar en el canon que debe pagar UPM por el uso de esa infraestructura, que ya llevaba casi un año, desde el 8 de agosto del 24, y el gobierno anterior no había movido un dedo para hacerlo. Lo primero que hicimos fue trabajar acorde a la ley para definir el canon, y que además UPM lo había solicitado casi que en 3 oportunidades, 2 de ellas por nota. La primera reunión de coordinación nos lo recordó y le dijimos: estamos trabajando para justamente que se transforme rápidamente en el decreto que finalmente está aprobado. Porque también es así, digamos, ¿no? Me parece que hay que ir recuperando, obviamente, parte de la inversión para hacer los mantenimientos que corresponden. El tema es que el financiamiento es bajo una modalidad, un instrumento de financiamiento que es la participación público-privada, donde hay, por supuesto, un financiamiento que es del sector privado, que asume los riesgos y los intereses, y el país después paga por la disponibilidad de esa vía en las condiciones que debe estar por el periodo de tiempo que fije el contrato, ¿verdad? Uh-huh. Respecto a la forma de contratación, ¿cuánto dinero está comprometido en obras viales? ¿Cuánto es que hay que pagar? Porque bueno, se hicieron obras, pero ¿cuánto hay que pagar para adelante? Claro. El tema, Ana, es que ahí los requerimientos que tiene nuestro país en términos de la infraestructura, tenemos 9.000 kilómetros, ¿verdad?, de infraestructura carretera. Uruguay es uno de los países que mejor calificación tiene en términos de la densidad de esa infraestructura, de la cobertura que tiene en el país. Eso es importante señalarlo. También ha requerido que se generaran la creación de instrumentos de financiamiento del sector privado, porque de lo contrario, solamente con rentas generales no es posible sostener la inversión en 9.000 kilómetros de red vial. Lo cierto es que en eso también ha venido habiendo un proceso de aprendizaje. En algunos casos han sido los contratos de participación público-privada, que tienen varios años en su duración, porque además de la obra después está comprometido obviamente el mantenimiento, y mientras se paga ese mantenimiento va recuperando la inversión. Eso hace que en algunos casos sean de 12 años, otras son de 17 años. También es cierto que hay 7 de esos contratos de participación pública-privada que quedaron aprobados, diseñados, fueron obviamente aprobados en términos de contrato, el diseño del proyecto ejecutivo, su aprobación, finalmente su firma y ejecución de obras empezaron en el periodo pasado, más también otros instrumentos que generó el gobierno anterior, como los CREMAF, ¿verdad?, que a los contratos que ya existían de rehabilitación y mantenimiento le agregan la financiación, que eso implica que son contratos que llevan por lo menos 10 años. Bueno, sí tenemos un porcentaje importante del presupuesto que digamos que es relevante a considerar, más allá de que tuvieran las previsiones, a pagar. Pero no hay forma
de hacer la sostenibilidad y las inversiones necesarias si no fuera también con instrumentos privados. Lo que nosotros decimos es que ese instrumento privado tiene que tener una lectura de menor costo financiero para el país. De lo contrario, va a llegar un momento que alguna administración ya no va a poder hacer. Es decir, no tomo la decisión, lo hago y que se arregle el que venga después, sino que hay que tener entre el costo de inversión en la obra, lo que se paga mes a mes por la obra, tengo una razonabilidad y una responsabilidad en términos país del costo financiero que finalmente hay que abonar. Te llevo a un tema que está presente en la audiencia a través de los mensajes que están llegando. Por ejemplo, la UNACEP viene avanzando en la libreta de conducir por puntos, ¿no? Sí, Y esto lo conecto ya con... estaba aprobado, ¿no? Sí, exactamente. Y lo conecto con un tema de infracciones y de multas y de radares. ¿En qué estamos hoy en ese sentido? ¿Cuál es la política del ministerio? ¿Cómo se piensa trabajar en ese asunto? Sí, mira, lo cierto es que a mí me parece que lo que tiene que quedar claro es que el ministerio no tiene un afán recaudador a partir de la multa. El tema es que la multa fue el mecanismo y el instrumento para poder empezar a intervenir y a contener los niveles de siniestralidad que tiene el país, que son altísimos aún. Cuando se instalan los radares, que no fueron instalados e inmediatamente empezaron a multar, sino que primero hubo una construcción de línea de base, lo que te daba como indicador es que el 50% de lo que transitaba sobre las rutas nacionales iba excedido de velocidad. Cuando empiezan efectivamente a cumplir su función punitiva, digamos, ¿no? Establecer una infracción de acuerdo a las velocidades y las tolerancias, eso bajó al 0.1%. Es decir, del 50 al 0,1. Exacto. Es decir, hay una acción real de incidencia para cambiar esa situación de parte del radar. Somos hijos del rigor, digamos. Pero es que de otra forma, esto no hubiera... Bueno, pasa hoy, ¿verdad? La discusión que se dio, porque se estableció en la rendición de cuentas del 2023 que previo, 100 metros antes de un radar de velocidad, de control de velocidad, debía instalarse un radar pedagógico, como una advertencia. Independientemente de que tú tenés carteles indicativos en forma vertical, velocidad controlada, tenés señalización horizontal, es decir, está pintada en el pavimento el radar, la velocidad, todo. Bueno, se solicitó eso. Lo cierto es que se dio un plazo de 18 meses para colocar estos radares pedagógicos. Este plazo de 18 meses vencía el 30 de junio del 2025. Nosotros asumimos en 4 meses no podemos resolver lo que no se hizo en 14 meses. Ni tampoco había previsión presupuestal. Por lo tanto, solicitamos una prórroga de un año más. Hubo entre el 30 de junio y el 11 de julio que se aprueba esa prórroga, un periodo de ventana donde no se validaron las multas. Y la discusión era si se multaba, si era válido, si iba a cobrar o no. Es decir, no es el punto a la infracción y los riesgos que se están generando y los niveles realmente de mortalidad que tenemos, sino si se cobraba o no se cobraba. Vos decís que se pone el foco, ponemos el foco en lo económico y no en la cuestión de salud, digamos. Exacto. Hay que cambiar esa mirada. Que la función de control y de que si hay una norma tú infringiste, tenés que hacerte cargo, tiene que seguir. Ahora, también tiene que haber, como venimos haciendo, una fuerte campaña de seguridad vial, porque de lo contrario no vamos a revertir una situación que es tristísima. Primero por la vida que se espera, pero además la cantidad de familias que se ven afectadas. Sí, bueno, UNACEP tiene datos, de hecho, que se están muriendo jóvenes, ¿no? La mayoría de las personas protagonistas son jóvenes. Y cuando no hay la tragedia peor que es la muerte, tenés secuelas importantísimas. Sí. Que eso además genera un costo de salud enorme también, económico, ¿no? Un oyente hoy temprano preguntaba que hace 3 años que están por terminar de construir 5 puentes en la ruta 9 entre 19 de abril y Castillos, y ya quedan 2 por terminar. Sí. Dice, es la misma empresa que hizo la entrada a Punta del Diablo, que ya está toda rota. Bueno, a ver, la empresa que está haciendo eso es una obra que ya tiene bastante tiempo, tiene la previsión, está terminando los tramos de ruta y ahora le quedan efectivamente 2 puentes. Es una obra que establece una doble vía de ruta 9, que es muy importante. Los controles, nosotros hemos hecho mucho énfasis en que tienen que ser en tiempo real. Es decir, acá no importa cuánto pintas de negro, sino también la calidad de lo que estás haciendo. Y ahí se han reforzado los controles, tanto desde el punto de vista de la dirección que hace la Dirección Nacional de Vialidad, sino que también tenemos aportes externos o soportes externos para hacer el control.
hay a veces obras que se hicieron que no corresponden a la obra madre de la Ruta Nacional, sino que han hecho algunos acuerdos, en el marco, por supuesto, contractual, que es legal, con las intendencias para hacer algunas obras colaterales, digamos, porque están implantados en la zona. No son necesariamente de responsabilidad, obviamente, del Ministerio, sino es Ruta Nacional. Te traslado un mensaje que llega al WhatsApp. Dice, buenas tardes, ministra. Le escribe un conductor ferroviario que ya padeció los accidentes ferroviarios. Notamos que dentro de la circulación no hay respeto a las normas. Notamos una falta de personal inspectivo de parte de las intendencias departamentales, le hace segundo nivel de gobierno y también por parte del mismo ministerio. Faltan campañas publicitarias reales con la sugerencia que nosotros realizamos los conductores. ¿Qué lectura tenés de esto? Sí, se hicieron, el año pasado se hizo una campaña publicitaria, una campaña de bien público, hay cartelería, hay toda una actividad que se ha hecho. Nosotros, así como asumimos, hicimos una fuerte campaña vinculada a dos momentos estacionales muy fuertes, como es la Semana de Turismo, que circula muchísima gente por las rutas y además te coincide con la zafra, ¿verdad? Tenías la zafra en pleno del arroz, tenías la zafra de la soja que estaba empezando y ahí se hizo un trabajo muy, muy bueno, que es más, hay una plataforma que solicitó la posibilidad de incorporarlo, marcando claramente cuáles eran los tramos en obra, qué tipo de obra y además, obviamente, un énfasis muy fuerte en la señalización que tienen que hacer cumplir las empresas de esos tramos. Por otro lado, hubieron campañas en las escuelas, lo sigue habiendo vinculado al ferrocarril, y de hecho ya está la campaña de bien público que se reedita nuevamente a partir de, estaba fijada ya en el mes de agosto, que hace un año que inició el tránsito del ferrocarril central. Lo cierto es que tenemos un ferrocarril que hacía muchísimos años que no corría, que la gente perdió la memoria y de que eso hoy es una realidad. Por lo tanto, hay que seguir trabajando, por supuesto, en eso. No descartamos, llegado el caso, a ir, por supuesto, a incorporar otras medidas de seguridad, pero también a eventualmente establecer otro tipo de mecanismos de penalización en el caso de infracciones, porque están las vidas en juego. Sí, en este caso, por ejemplo, lo que pasó hoy, ¿verdad? Es verdad. En Durazno, que falleció una persona. Terrible, es una tragedia. Es verdaderamente una tragedia. Y en la medida que el tren va a tener se aspira a que tenga nuevas cargas, Por supuesto. que pueda ser también tren de pasajeros, vamos a tener que recuperar la memoria de los uruguayos. Exacto. Hay que trabajar muchísimo en la educación vial, ¿no? ¿Cierto? Por supuesto que hay que cumplir con todos los mecanismos de seguridad, las barreras, las señales lumínicas, Y eso está. por supuesto, pero hay que también volver a poner en nuestra memoria y en nuestra vida cotidiana de que el tren, hoy las vías traen un tren, ¿no? Que eso se había perdido realmente. Entonces, implica, por supuesto, muchísimas, hay que retomar las campañas bien público, campañas dirigidas o focalizadas a los territorios, ¿verdad? Campañas focalizadas a determinados segmentos etarios que es imprescindible que le podamos llegar de otra manera. En eso muchas cosas ya se está haciendo y otras están planteadas ya que van a salir en los próximos meses. ¿Se va a pedir algún tipo de financiamiento internacional, algún fondo internacional para obras? Sí, ahí nosotros tenemos en el trabajo con el Ministerio de Economía una muy buena receptividad de parte tanto de distintos organismos multilaterales de crédito, para no cometer el error de olvidar algunos. Con muchos de ellos estamos trabajando hoy en mecanismos de cooperación técnica para tener toda la información, los relevamientos y los estudios que permita tomar decisiones, pero también obviamente financiamiento, ¿no? En la movilidad metropolitana hay ofrecimientos para el financiamiento, hay ofrecimiento de financiamiento también para inversión en infraestructura, hay ofrecimiento de financiamiento también para invertir en obras más vinculadas a la Dirección Nacional de Hidrografía, porque nos concentramos mucho en el Ministerio Vialidad, en el Ministerio Transporte. Para nosotros es muy importante, sobre todo porque el transporte lamentablemente se había desregulado mucho. Eso fue volver a poner a la Dirección Nacional de Transporte en la jerarquía que corresponde, pero también hay otras áreas que impactan en la vida cotidiana de una comunidad, de la gente, de un territorio, que nosotros hoy las estamos priorizando. Hidrografía tiene la gestión de varios puertos deportivos que en la localidad
realmente dinamizan la economía local. No solamente jerarquizan un espacio, se gana un lugar de paseo, de disfrute de la comunidad, sino que te genera un movimiento, un dinamismo de economía local muy importante. Bueno, ahí estamos poniendo el foco con una previsión bien interesante de obras. Lo mismo en arquitectura. Arquitectura tiene la herramienta que es maravillosa, que tiene más de 40 años de apoyar organizaciones sociales, ¿verdad? Para que puedan, una organización que trabaja con niños que tienen trastorno del espectro autista, que puedan tener una sala de psicomotricidad acorde, con mayor capacidad, trabaja con un club de adultos mayores para que puedan tener un gimnasio, una sala de informática, un lugar para poder estar, encontrarse, hacer talleres, trabaja con organizaciones deportivas que pueden ampliar su capacidad, los vestuarios. Todo eso además con contraparte de abrir a la comunidad y a otras personas los servicios que allí se brindan como contrapartida. Bueno, nosotros hoy estamos trabajando para que eso se distribuya en forma más democrática y más equitativa con el conjunto de los departamentos del país y no que se concentren en algunos. Primero porque organizaciones sociales tenemos una trama y una riqueza desde Artigas a Montevideo, desde Soriano a Cerro Largo, pasando por Durazno, que merece realmente que los recursos que son de la ciudadanía se destinen con equidad en esos territorios. Allí hay un tema de descentralización que es un desafío enorme para Uruguay en todas las áreas, ¿no? Más allá de la que tenemos, digo, es un tema que está presente eso, y es un reclamo que, si se quiere, viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchísimo. Digo que cuando hablamos de desarrollo, eso es clave, Exacto. ¿no? Totalmente, totalmente. Nosotros tuvimos la oportunidad en esta recorrida de ir a ver organizaciones que trabajan con distintas situaciones, ¿no? De discapacidad, de distintos segmentos sociales, niños, jóvenes, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, que es el único en la localidad. Vienen de otras localidades a poder tener una rehabilitación, ¿no? Una posibilidad de esparcimiento, de ejercer otros derechos. Y lo pudo hacer porque tuvo apoyo del ministerio. Pero como hay en otros departamentos, entonces lo justo es que podamos atender más equitativamente a todos los departamentos y no concentrarnos, como sucedió en el último periodo, en 3 o 4, porque eso significa que hay otros que tendrían que tener la misma posibilidad. Y eso implica información, eso implica tener una comunicación clara, asertiva y sobre todo indicadores de qué vamos a priorizar cuando la demanda es mayor que los recursos. Hay que priorizar en primera infancia, por supuesto, hay que priorizar juventud, deporte, salud, discapacidad. Esas son cosas que hacen a la información para descentralizar. Y vos decís en todos los departamentos y no en 3 o 4. Exacto. Un oyente dice que se necesita más transporte para la ruta interbalnearia, pasando Atlántida. Hay mucha gente viviendo en Las Toscas Norte, en Parque del Plata Norte, y más también, y no alcanzan los servicios. Sí. Es que el crecimiento de las ciudades y el desplazamiento de la gente, ¿verdad? Hace que te crezcan en algunas zonas. Lo que yo te comentaba de Ciudad del Plata, ¿no? Cuando decíamos, bueno, San José es parte de la modificación y de los cambios que necesita la movilidad en la metropolitana. Es por el crecimiento que han tenido estas localidades. Lo mismo hacia la Costa de Oro, donde los nortes han crecido mucho. Nosotros aspiramos que justamente parte de la transformación y de los cambios de la movilidad metropolitana implica una redistribución de líneas para poder atender y que realmente la mejora llegue al conjunto de la ciudadanía. Ministra Lucía Echeverri, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Un gustazo, de verdad. Muchas gracias.